Señor y Padre Celestial, te honramos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, en esta mañana. Eres grande, maravilloso, misericordioso. Has sido bueno con nosotros, Dios. Te has manifestado en nuestras vidas. Te has complacido, Señor, habernos escogido desde antes de la fundación del mundo, como lo dice tu palabra. Nos has hecho parte, Señor, del reino de los cielos. Y un regalo tan inmerecido, una salvación tan inmerecida por causa de nuestros pecados, Dios. Perdónanos, Señor, perdónanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ayúdenos, Señor, a llevar una vida digna delante de ti, una vida agradable a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, que estas palabras, Señor, que estudiamos cada domingo, cada día, Señor, todas las enseñanzas que nos das, toda la palabra que nos hablas, Señor, cada día, que haga efecto en nuestras vidas, en nuestros corazones, que pongamos como prioridad, Señor, tu palabra, que te pongamos de ti, Dios Todopoderoso, como prioridad en nuestras vidas. Porque a veces, Señor, eso nos afecta, a veces, Señor, es lo que nos aleja de ti, de tu presencia, a veces, Señor, es lo que no nos deja estar genuinamente delante de ti. Ayúdenos, Dios Todopoderoso. Fortalece nuestras vidas, nuestros corazones, fortalece nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que podamos estar siempre presentes delante de ti, Señor, para honrarte, glorificarte y exaltarte. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, y te pedimos que seas tú hablándonos, Señor, que sea palabra tuya y no palabra de humana sabiduría, que seas tú, Señor, rearguyendo nuestros corazones y transformando nuestras vidas, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para podernos presentar delante de ti ese día glorioso que cada vez se acerca más, que el Señor Jesucristo vendrá por nosotros, por tu iglesia, para llevarnos a esos lugares celestiales, Padre. Quedamos en tus manos para que nos transformes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén y amén. Amén. Bueno, vamos a la palabra de Dios, a Nehemías capítulo 8, por favor. Vamos a leer en esta mañana del versículo 1 al 12. Nehemías 8. Versículo 1 al 12. Nehemías 8. Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 12. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y por unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice eso. Vamos a leer ese pedacito que hay arriba que hace parte del versículo anterior, pero dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, y así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Masulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos del pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estaba atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos.
Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Yeshua, Banis, Serebias, Jamín, Acub, Sabatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaya, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Entonces les dijo: Id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Amén. Amén. La gloria para nuestro Padre Celestial. Entonces, para recibir la palabra de Dios debemos de estar en reverencia. Amén. Concentrados en lo que estamos, dejando las distracciones a un lado, ¿sí? Es un tiempo que le debemos dedicar a la palabra de Dios, que le dedicamos a Dios, ¿sí? En este lugar, a estudiar, a leer, y debe ser de completa concentración. Por eso es que recomendamos siempre, en lo posible, tener la palabra de Dios en papel, ¿no? Porque el celular a veces nos distrae, a veces no está ahí leyendo y llega el mensaje. Lo digo porque a mí me ha pasado, y a veces que uso el celular y uno está ahí y llega el mensaje, ¿no? y le pica a uno, ¿no? Y no, ¿será que lo leo? ¿Será que respondo? ¿Será que le digo? No, que estoy en la iglesia. Sí, y eso distrae. Si no es de eso, de alguien llamando, el hermano, la esposa, el esposo, los hijos, el vecino, el amigo, alguien llamando, y que siempre tiende eso a interrumpir. Cualquier persona o escribe o llama, son distracciones, ¿sí? Entonces debemos de escuchar y prestar pues nuestro tiempo. Podemos colocar modo avión, con eso ya queda como sin servicio, y puede uno usar la Biblia ahí, ¿no? Y es muy importante atender y escuchar la palabra de Dios. Así como es importante la palabra de Dios, debemos darle la importancia que se merece en nuestras vidas, ¿sí? Que merece escuchar la palabra de Dios. Así como lo oíamos acá, que todo el pueblo estaba atento a escuchar la palabra de Dios, así debemos hacerlo. En Nehemías 1:8:1 dice: Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Pero nótese que dice, que debemos destacar, que dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, ¿sí? Un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Ahora nos juntamos como un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Amén. Amén. ¿Estamos solos? Digan amén. Dice, pero nótese que Dios ha hablado a todo el pueblo, ¿sí? Dios no estaba enviando un mensaje a fulanito, a sutanito. El Señor no nos dirige para predicar la palabra, para echarle a alguien las pedradas. No, al que le caiga el guante, que se lo chante, como dicen, ¿verdad? ¿Sí? Y Dios no le habla directamente a una persona en particular. Hay palabra, o sea, la palabra es para la iglesia, ¿sí? Que muchas veces esa palabra cada quien en su corazón le redarguye, ¿sí? Le hace el efecto que Dios quiere que tenga en la persona, ¿sí? Tal vez le llama la atención,
le acusa del pecado, le acusa de lo que hace, de lo que piensa, de lo que dice, y esto es por la obra del Señor y por la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Pero no es nada dirigido para fulanito, ni sultanito, ni nada en particular, sino es la palabra de Dios para el pueblo, para la iglesia. Amén. Entonces también es muy importante, esto denota que es muy importante congregarnos, porque esto nos edifica, ¿sí? Personalmente, particularmente, dice, unánime juntos, dice acá, estaba todo el pueblo como un solo hombre, ¿sí? Toda la iglesia. Y vemos hoy que hoy faltaron muchas personas y que no se saben los motivos, pero digamos que eso como que a veces como que le aflige a uno el corazón, porque uno piensa, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque no le están dando la prioridad a Dios. No le están dando la primera prioridad. O sea, Dios es la principal prioridad, sí, que hay tiempo para todo. ¿Sí? Que más adelante vamos a leer esos versículos, pero hay tiempo para congregarse, hay tiempo para salir, hay tiempo para hacer otras actividades. Y lo mejor que debe hacerse es, el día tiene 24 horas y aquí vamos a venir 2 horas. Tienen las otras 22 horas para hacer lo que le dé el gusto. ¿Sí? Entonces es ahí donde el Señor nos llama la atención y nos dice que debemos darle la prioridad y debemos darle la importancia que es congregarnos presencialmente, ¿no? Por eso ya no transmitimos el servicio ni en directo, ni ya subimos las grabaciones a las 10, sino lo hacemos en otro horario, hacia las 12 más exactamente, para que la gente pues no se acostumbre de esa manera, ¿sí? Porque uno se los encuentra, no, yo los veo ahí por internet en YouTube los domingos, pero ese no es el sentido de congregarse, ¿sí? Aquí dice que todo el pueblo estaba delante de los escribas, delante de la palabra de Dios. Y habla sobre la ley de Moisés, ¿no? Dice que traían en el libro la ley de Moisés. Y la gente hoy suelen decir, no, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ¿sí? Pero a veces no sabemos ni siquiera qué significa estar bajo la gracia. Eso no quiere decir, como algunos dicen, que podemos hacer y deshacer en este mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia y que ya por gracia somos salvos, entonces que podemos pecar, podemos vivir como querramos, podemos hacer lo que querramos, pero no, eso no es lo que quiere decir la palabra de Dios. Nosotros, sí, por gracia somos salvos por el Señor Jesucristo, y no es por obras para que nadie se gloríe, pero vuelve y se repite, las obras son muestra de la salvación, ¿sí? Son el reflejo de lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas y en nuestros corazones, ¿sí? Entonces, si nuestras obras son malas, es que no ha habido realmente un arrepentimiento, y sin arrepentimiento no hay santidad, ¿sí? Porque no hay un cambio en nuestras vidas, y sin santidad nadie verá al Señor, ¿sí? Entonces es de ahí que lo que se vuelve importante el conocer realmente, porque la gracia es lo que nos hace es mirar la ley y ya no lo vemos como algo pesado, algo difícil de hacer, algo que como que nos da cierto sentido de sagrado, sino al contrario, que debe ser un deleite la ley para nosotros, ¿sí? Como dice el Salmo, vamos a leer el Salmo 1, por favor, y más adelante. Salmo 1. El Salmo 1, versículo 1 al 2. Guarden ahí Nehemías, pónganle algo porque ahorita regresamos ahí a Nehemías. Salmo 1, versículo 1 al 2. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, ¿sí? Y lo que hablábamos ahorita de las obras, del comportamiento, de lo que hacemos, de lo que decimos, hasta de lo que pensamos. Y el Señor aquí nos reafirma y nos dice: bienaventurado, extremadamente dichoso, feliz, dice la palabra, el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿sí? Que no estuvo en camino de pecadores, ¿sí? Y después dice en el 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia,
y en su ley medita de día y de noche. ¿Sí? O sea, esa ley es la que nosotros debemos meditar. El Señor Jesucristo vino y abolió la ley. ¿Por qué? Porque Él cumplió toda la ley y también todas las profecías acerca del Mesías, y con su obra en la cruz nos redimió del pecado, ¿verdad? Nos redimió del pago del pecado, que era ir al infierno a pagar por nuestros pecados. Pero Él no abolió por la ley moral, sino la ley ceremonial. Es decir, todos esos sacrificios que se hacían, los sacrificios de los animales, los servicios en el santuario, las fiestas relacionadas con los judíos, todas esas tareas de los sacerdotes, todos esos ritos expiatorios del pecado, todas esas cosas que se hacían para expiar el pecado, es decir, para buscar el perdón de Dios por medio de sus sacrificios en sangre, porque el Señor Jesucristo pagó con su sangre por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, ¿sí? Pero la ley moral es la que sigue vigente, ¿sí? Que son todas esas reglas y mandamientos de la conducta que debemos tener los creyentes, ¿sí? Que nos llevan a ser bienaventurados, a esa bienaventuranza prometida, como dice la palabra, ¿sí? Extremadamente dichoso el que no anda de esa manera como el mundo, sino que de día y de noche medita en la palabra de Dios. Amén. Entonces, esto nos lleva a cumplir esa ley moral, es lo que nos afirma en los caminos de Dios y en el amor que Él tiene por nosotros. Eso es lo que nos afirma en Dios. Amén. Leamos ahora el libro de San Juan, por favor. San Juan capítulo 14, versículo 15. Vamos a leer palabras del mismo Señor Jesucristo que les decía a sus discípulos, por ende le decía a la iglesia. San Juan 14, versículo 15 dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. Amén. El mismo Señor Jesucristo nos dice que guardemos sus mandamientos, que guardemos su palabra. En el 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Sí? El guardarlos no es coger la palabra y guardarlo debajo de la cama, debajo del brazo, sino el guardarlos es el guardarlos en nuestro corazón, el tenerlos por obra, ¿sí? Tenerlos por guía de nuestro comportamiento, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de actuar. Y el versículo 23 y 24 ahí mismo del 14 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. La palabra que hablamos hoy, la palabra que estamos leyendo hoy, no es una palabra de humana sabiduría, no es una palabra que dijo alguien, un profeta, sino que el mismo Señor Jesucristo. Y no es una palabra del mismo Señor Jesucristo, sino es una palabra de Dios, enviada a nosotros por medio del Señor Jesucristo. Amén. Cuando hay amor por servir, no pesa el servicio, no pesa el servirle a Dios, no pesa el congregarnos, ¿sí? Tal vez la carne le dé un poco de pereza, tal vez a la carne le guste hacer roña en la casa y llegar tarde, tal vez a la carne, por allá va la piedra, a la carne le gusta hacer otras actividades diferentes. Dicen: no, es que me gusta salir con mi esposa, con el esposo, no sé qué. Después de las 11, que a las 11 terminamos, pues vaya y muchas veces ni siquiera salen a las 9 de la mañana cuando tienen que llegar al culto, sino están saliendo por ahí a las 11 de la mañana de la casa. Entonces es ahí donde debemos esforzarnos un poco más y procurar madrugar más para hacer las actividades que nos quitan el tiempo a las 9 de la mañana cuando debemos entrar, o dejar todo eso para después.
o antes o después del servicio. Y de esa manera el Señor va obrando en nuestras vidas. ¿Amén? Nehemías 8 del 2 al 3. ¿O vienen a hablar en la iglesia? Por Nehemías 8, del versículo 2 al 3. Recita, perdón. Nehemías 8 nuevamente. Nehemías 8, pero vamos a leer el versículo 2 y 3. Dice, y el sacerdote, ¿ya la encontraron? Perdón. Dice, y el sacerdote trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos atentos al libro de la ley, atentos a la palabra de Dios. Amén. Entonces, delante de la palabra de Dios dice hombres y mujeres, y lógicamente dice niños. ¿Por qué? Porque dice todo aquel que podía entender. ¿Sí? Y los niños, cuando ya entienden, cuando ya van al colegio, que les enseñan, que están allá sentados, es cuando ya saben que también pueden entender la palabra de Dios. Y lo que hace falta es más reverencia y respeto por la palabra de Dios. ¿Sí? A veces nos dejamos distraer, a veces hacemos cosas que no convienen, que nos enredan en el diario vivir y que no dejan que realmente estemos atentos a la palabra de Dios. Y es como antiguamente, yo recuerdo que nos llevaban a las iglesias católicas, ¿no? Por lo menos a mí particularmente, ya fue adulto cuando conocí al Señor Jesucristo, pero en mi infancia a veces nos llevaban a las iglesias católicas y uno llegaba allá y eso en silencio total, ¿no? Y un comportamiento de la gente, de los grandes, de los niños tremendo, y los niños ahí sentaditos y cuidaditos se movían porque no es pellizco, ¿sí? Golpe por su calabazo, ¿sí? Y de esa manera se comportaban. No tocar hacer eso acá. No, era ahí de una vez que le daban un pellizquito. En la casa del reclamo, no, así debajo del brazo, se lo acercaban y el niño ni modo de llorar, ¿sí? Y cuidadito llorar. Y sí, y había reverencia, ¿sí? Había reverencia, aunque se sabe que, y uno ve y dice, no, pero nosotros tenemos la verdad y ellos no. Nosotros creemos en el Señor Jesucristo, ellos no, nosotros no adoramos ídolos, ellos sí, ¿sí? Y vemos y decimos, pues si nosotros tenemos la verdad y ellos no, pero ellos se comportan como deberíamos comportarnos nosotros en reverencia a la palabra de Dios. Y bueno, también va a los niños, ¿no? Aquí podemos pellizcarnos para que se comporten. ¿No? Y sí, uno entiende que digamos que es un tiempo diferente, ¿no? Pero uno solía aguantarse la misa, es más, no habían baños, hacía la mano, entonces la gente no iba al baño. Si quería ir al baño le tocaba esperar a que terminara la misa y ahí sí ir a buscar por ahí alguna tienda donde le prestaran el baño, ¿sí? Y nadie entraba, salía, volvía, no, sino era con reverencia. Incluso ahora en la iglesia donde tenemos la verdad, a veces se forman desórdenes. Quien no entra, quien no va al baño, que otro sale, quien no llega, que lo llamaron, salió a contestar, que entró, ¿sí? Muchas cosas, ¿sí? que nos quitan la atención de lo fundamental que es la palabra de Dios. Sí, los niños traen juguetes, traen el cuaderno para rayar, para colorear, y de una u otra manera no está mal, pero lo que es correcto sería que el niño esté atento a la palabra de Dios, que esté ahí sentado. Es más, la escuela infantil surgió por esa falta de disciplina de los niños en la congregación, y eso es un error de los padres, ¿sí? Y esto no lo he escuchado, no lo digo yo, sino sí, tengo mucha experiencia y cosas que he escuchado a lo largo de las iglesias, ¿sí?
esa manera, ¿sí? Porque al principio de la iglesia primitiva, ¿sí? Incluso lo leemos en Nehemías, todo el pueblo, los niños que podían entender estaban ahí atentos a la palabra de Dios. En ese entonces no había distracciones, no estaba el cuadernito para que dibujaran o algo, sino que estaban atentos. Ya desde cierta edad que ya pueden comprender bien y tal vez puedan leer y comprender la palabra, ¿sí? Y el problema no son los niños, realmente el problema son los padres que no les enseñaban bien esa disciplina, ¿sí? A guardar silencio en la iglesia, cuando están en un lugar en serio. Pero es importante enseñarles la palabra de Dios. Vamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 7. Guarden ahí en Nehemías que ya vamos. Deuteronomio 6, versículo 7. Deuteronomio 6:7 dice, bueno, desde el 6 incluso, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Sí? En todo tiempo, desde que pueda entender un niño, se le debe enseñarle la palabra de Dios. Y gracias a Dios por la escuela infantil, de verdad, porque es digamos que un apoyo grande para la iglesia. Y si vemos realmente en este lugar, hemos visto la mano de Dios y se ha manifestado en la presencia de los niños los sábados. Sí, hay como épocas de épocas, ¿no? Pero han habido muchos niños que vienen a buscar y que pueden ser luz en medio de las tinieblas de sus hogares, porque la mayoría de esos niños son niños que no conocen, que sus padres no conocen del Señor Jesucristo. Y a ellos se les va infundando, se les va enseñando y van llevando siempre una actividad a la casa que en su momento sus padres lo leerán o la mirarán o algo va dejando huella de esa manera. Pero la responsabilidad está en los padres, ¿sí? Por lo menos de los niños de la congregación. Proverbios 22, por favor. Ahora Proverbios capítulo 22. Versículo 6. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, no se apartará de Dios. O sea, hay que instruir al niño mientras va creciendo. Sabemos que los niños adolescentes o los jóvenes, ya no son niños adolescentes, sino los jóvenes, por lo regular acostumbran a alejarse de la iglesia cuando ya los padres no los pueden controlar, ¿sí? Cuando ya no los pueden obligar a venir a la iglesia, ¿sí? No solo en esta, sino en todas las iglesias, en la católica, en todo pasa eso, pero es por esa cuestión de que realmente no se le inculca al niño esos valores cuando está ya más grandecito, porque es cuando más se debe entender. Y sí, que muchas veces la adolescencia trae de la mano muchos desórdenes en los niños y que no hay cómo controlarlos, pero dice aquí que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará del camino del Señor, ¿sí? Hay que instruirlo en la palabra de Dios y de esa manera los niños no se apartarán de él, ¿sí? Y te quedará al menos esa parte en el corazón de ellos de la palabra de Dios. Y si es bien instruido, pues seguirá en la congregación, ¿sí? Aquí hemos visto niños que ya en día ya son adultos y que han sido llevados de niños, pero han sido muy viciosos sus padres en esas instrucciones, en inculcarles eso de congregarse. Volviendo allá, Nehemías capítulo 8, versículo 3, dice: y
leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, oído, desde el alba, o sea, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Sí? Dice que desde la mañana, o sea, más o menos desde el amanecer, del 6 de la mañana, puede ser hasta mediodía, por lo menos 6 horas ahí. ¿Sí? Y ahora hay gente que se aburre a los, o sea, el servicio es de los 45, una hora la parte de la palabra de Dios. O sea, el servicio es de 2 horas, en la palabra de Dios invertimos 45 minutos a una hora, ¿sí? Y se nos hace largo, entonces es más, a los 10 minutos ya están aburridos, ya están que se duermen, ya están cabeceando, llamándome, yo no, ahorita no puedo ir, y así pasa, ¿sí? Y eso es, digamos que realmente es una falta de respeto con la palabra de Dios, ¿sí? Es una falta de respeto y una falta de reverencia hacia el Señor. Y dice que Edras no leía animadamente el libro de la ley, que, o sea, era el libro de la ley, que podía estar leyendo animadamente de la ley, si eran los mandamientos de Dios. El libro de la ley comprende desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Era lo que se leía, se acostumbraba a leer en las sinagogas, ¿sí? Y es más, leamos un momentico Deuteronomio 20, un segundito para poner un ejemplo. Dice, y cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si viereis caballos y carros de un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis, o sea, ahí sigue hablando y de una manera no animada, no les va a decir, cuando salgan en la guerra con sus enemigos no les va a echar un chiste, ¿sí? Porque realmente es la palabra de Dios. Y actualmente pues digamos que a veces salen esos chistes, esas bromas que como que le van dando como el sentido a la palabra de Dios, que más adelante leeremos eso en Nehemías. Pero lo que quiero hacer entender es que no era algo animado, sino que era algo de reverencia, y era algo que tal vez la gente se podía distraer, pero la gente en su corazón tenía el estar atentos a la palabra de Dios. Dice al final del versículo 3, dice, y todo el pueblo estaba atentos al libro de la ley, a lo que decía el escriba, a lo que decía Esdras. Y bueno, aquí hacemos el servicio solo de 2 horas, ¿no? No lo hacemos desde el alba, o sea, desde el amanecer hasta el mediodía. Dice Hechos capítulo 20, versículo 7. Si fuese así, llegamos tarde a su vuelta. Hechos 27 dice... ¿Ya tienen Hechos 27? Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Sí? Sabemos aquí Pablo que no estaba predicando 20 minutos, ni media hora, predicó muchas horas, hasta la medianoche. Esos servicios de Pablo también se hacían hasta medianoche, pues gloria a Dios. Y vamos a cambiar el horario, esto me dan ganas de cambiar el horario, vamos a hacerlo de 9 a 3 de la tarde. Desde las 6. Ay, dicen amén y llegan a las faltando un cuarto. Sí. Dice aquí que él tenía que viajar el otro día y no estaba diciendo, ay, no voy a dormir. Sí, exacto. Pablo dice, aquí dice la palabra que Pablo iba a salir de
Y no dijo, no, que me tengo que ir a dormir porque si no, no puedo madrugar para coger camino. Y no vamos a cambiar el horario porque si imagínense, si aquí se duermen a los 10 minutos, ¿cómo va a ser de 6 horas? Terminan todos dormidos. Y nos pasa lo de Pablo, ¿sí? Bueno, afortunadamente nos pasa, ¿no? Pues porque eso es hasta buena señal, porque si le pasó a Pablo, también a nosotros, porque dice que el 9, y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. ¿Sí? O sea, mejor dicho, donde hagamos eso acá, menos mal no estamos en un segundo piso, un tercer piso, porque más de un muerto iba a haber. ¿Sí? Pero bueno, ahí estaba Pablo que... Sí. No, ahí estaba Pablo que oró por él y resucitó. ¿Sí? Sí, también pues cabe aclarar que no todos los cultos van a durar hasta medianoche, como no todos los cultos de Pablo duraban hasta medianoche. Era ahí porque todo el mundo estaba atento, porque Pablo ya se iba y no les iba a hablar más de la palabra de Dios, sino que querían escucharle. ¿Sí? Hay momentos especiales donde nos alargamos, como hoy que vamos hasta las 12. Ahí sí no dijeron amén. Sí. Y siguió hasta el amanecer. ¿Sí? O sea, Pablo siguió. Y habló largamente hasta el alma. Nehemías, otra vez en el versículo 3, vamos a recalcar otra cosa que dice, lo último dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, atentos a la palabra de Dios. ¿Sí? Y en ese entonces no había reloj, ¿sí? Relojes, no tenían celulares para estar mirando la hora, no estaban hablando ahí como distraídos en la iglesia, ¿sí? Todo estaba en reverencia, todos estaban atentos, prestaban atención a la palabra de Dios. ¿Sí? Veamos el libro de Lucas, por favor, Lucas capítulo 10. Lucas 10, versículo 41 al 40 y 42. Y vemos un ejemplo de las distracciones. Dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Sí? Marta no hizo nada malo, ¿sí? Cabe aclarar, tenía esa actitud de servicio, estaba el Señor Jesucristo, ella quería servirle, ¿cierto? Ella quería estar atenta con Él, servirle, llevarle algo de comer, prepararle los alimentos, lavarle, no sé, por decir así, lavarle la túnica, la ropa, organizar todo, tener todo limpio. Pero Jesús estaba ahí, ¿sí? Y Jesús estaba hablando. O sea, se está hablando la palabra de Dios, hay que estar atentos a la palabra de Dios, hay que callarse y escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? No, es más, no pensar si dejamos la estufa prendida, no estar pensando en que me toca ir a preparar el almuerzo, no estar pensando en que vamos a almorzar, a dónde vamos a ir o qué vamos a hacer ahorita que se acaba el servicio. No, es un tiempo para estar concentrados en la palabra de Dios, para estar atentos a la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, y hay que ser prudentes. Si uno se va para el servicio que dura 2 horas, ¿por qué va a dejar la estufa prendida? ¿Sí? Hay que ser prudentes en todas las cosas. Ahora Nehemías, versículo 4 y 5. Nehemías 4 y 5 dice: y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malaquías,
Badana, Zacarías y Masulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos del pueblo, de todo el pueblo, porque estaba más alto que el pueblo cuando lo abrió, y todo el pueblo estuvo atento. Sí, lástima que no vino el hermano Christopher con la esposa, que aquí habían buenos nombres para el niño, ¿no? Sí. Para que tuviera ahí de dónde escoger. Y todo el pueblo estaba atento a la palabra de Dios, a los pies de la palabra. ¿Sí? Es una señal de honra y respeto a la palabra de Dios, estar atentos, evitar las distracciones. ¿Sí? La palabra de Dios nos afirma en el camino del Señor Jesucristo. ¿Sí? Es fundamental para nuestra vida. Las alabanzas son fundamentales también. ¿Sí? La alabanza tiene su importancia, son importantes, pero así como debemos alabar a Dios, también debemos aprender de su palabra, estudiar su palabra, estar atentos a su palabra. ¿Por qué lo digo? Porque hay gente que dice, no, a mí no me gusta la alabanza, yo voy a ir a la palabra de Dios. Y hay otros que dicen, no, yo no me gusta sentarme a escuchar la palabra, yo voy a la alabanza y después me voy. O sea, son cosas incorrectas, porque el Señor dio la alabanza para la gloria de su nombre y debemos honrarle y glorificarle, ¿sí? Exaltar su nombre, pero asimismo también dio la palabra de Dios para nuestra edificación, ¿sí? En ese sentido, tanto una cosa como la otra es importante para nosotros, es importante para Dios, es importante y fundamental en nuestra vida como creyentes. Amén. 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 Sé que otra vez estaba solo. Segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Es inspirada por Dios y para la edificación de la iglesia. ¿Sí? Y queremos ser buenos esposos y esposas, queremos ser buenos padres, queremos ser buenos siervos de Dios, queremos ser buenos hijos, queremos ser buenos maestros de la palabra de Dios. Pues por medio de la palabra de Dios es que nos edificamos, es que todas esas buenas obras se manifiestan. ¿Por qué? Porque nos preparamos en la palabra de Dios, porque leemos la palabra de Dios, ¿sí? Entonces la palabra de Dios también nos redarguye, dice, ¿sí? Dice redarguir, nos redarguye, nos corrige, ¿sí? Y muchas veces nos sentimos afectados personalmente por algo que se dice en las predicaciones, como el llegar tarde o algo así. No es nada personal. Es algo general, ¿sí? Y son cosas que el Señor las habla porque es necesario hablarlas. Y el Señor nos habla personalmente, como decíamos, al que le caiga el guante, que se lo chante, ¿sí? Es en el sentido de que el Señor quiere que nos transformemos a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo, ¿sí? Que obedezcamos su palabra. Y tal vez nos duela, y nos va a doler. Y algunas veces les duele a uno, algunas veces a otros. Y no es que la palabra de Dios hoy sea solo para esa persona, sino es para la edificación de la iglesia para todos, pero el Señor pone en el corazón de cada quien en cómo recibir la palabra. Y todo esto es para dejar el orgullo, la soberbia, la impaciencia, el rencor, la falta de perdón, la falta de respeto por los demás, la intolerancia, la falta de respeto por la autoridad. ¿Sí? Todo esto nos va quitando, el Señor nos va animando y nos va quitando todas esas cosas malas de nuestras vidas, ¿sí? El pecado, ¿sí? Y a veces nos hacemos los de los oídos sordos, a veces como que este me está echando aquí piedras y no le voy a escuchar más, me quiero entretener en otra cosa, ¿sí? Y eso pasa.
pero no, es el Señor hablándonos directamente. Nehemías capítulo 8, versículos 6 al 8. Nuevamente Nehemías. Versículo 6 al 8 dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinado a la tierra. Y los levitas, Yeshua, Bani, Serebaía, Jamín, Acub, Sabatiel, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Osabed, Anán y Pelaya, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Eso es lo que hacemos con la palabra de Dios y con todos los ejemplos y con los otros versículos. Digamos que poner sentido para que la gente lo pueda entender, para que todos lo podamos entender, ¿sí? Dice que leían el libro de la ley claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Eso es lo que hacemos hoy en día con la palabra de Dios, y buscamos otros versículos de apoyo y estamos con la palabra de Dios. Pero volviendo al punto, al versículo 6, dice que Esdras bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo dijo amén, amén. Estaban atentos a lo que decía la palabra de Dios, atentos a lo que decía Esdras, pero afirmaban con un amén, que decían que así sea, o que sí, Señor, que así sea, amén, o que así es, afirmando. ¿Sí? Entonces, por eso es que también debemos de estar atentos a lo que se está diciendo en la congregación y también afirmar con un amén, ¿sí? Y eso sí, no a todo se le dice amén, porque hay que estar atento a lo que se está diciendo en la palabra de Dios. Por eso en algunos lugares, cuando no están atentos, le dicen amén a cualquier cosa, ¿sí? Incluso más cuando se habla de bendiciones, dicen más amén cuando le conviene a uno, ¿sí? Dicen más amén cuando hablan de éxito, de prosperidad, de muchas bendiciones materiales. Y sí, el Señor nos bendice, claro que nos bendice, y Él tiene un propósito para cada uno de nosotros, y sabe cuándo, dónde y qué nos va a dar cada uno de nosotros, cada una de sus bendiciones, ¿sí? Pero así también, cuando nos corrige debemos decir amén, ¿sí? Cuando nos habla debemos decir amén a toda la palabra de Dios, porque es palabra inspirada del Señor. Amén. Entonces Dios tiene para cada uno de nosotros algo más grande de lo que nosotros podemos querer, ¿verdad? De lo que podemos pedir. Dios tiene para cada uno lo que necesitamos, ¿sí? Asimismo, a veces nosotros queremos oír cosas, que el Señor nos hable, y queremos que nos hable de prosperidad, por ejemplo, pero el Señor nos quiere hablar es de santidad, ¿sí? Sin la cual nadie verá al Señor. Entonces es ahí que el Señor sabe qué es lo que nos conviene, así como el oír la palabra de Dios, así también de lo que necesitamos. Y hay algo más importante a lo que nosotros queremos, y es realmente lo que necesitamos, porque nosotros queremos tener muchas cosas en este mundo, ¿verdad? O sea, y a todos nos pasa, y todos queremos algo de este mundo. Que día hablando y mirando ahí algo por internet con Mile, decía que la gente realmente es inconforme, ¿sí? Entonces mostraban como una imagen de un señor en un convertible, en un carro, un Lamborghini, ¿sí? Y que miraba por la ventana y veía un helicóptero y decía, uy, ¿quién tuviera un helicóptero? ¿Sí? Y estaba andando en un Lamborghini, y al lado del Lamborghini iba un señor en una camioneta grande de esas 4x4 y decía, uy, ¿quién tuviera un convertible? ¿Sí?
Y al lado de la camioneta 4x4 había un señor con un carro nuevo, bonito, pero era un sedán, un automóvil bajito. Y dice, uy, ¿quién tuviera una camioneta? Y al lado del carro nuevo había un carro más viejito. Y decía, uy, ¿quién tuviera un carro nuevo? Y al lado del carro viejito había un señor en una moto. Y decía, uy, ¿quién tuviera un carrito? ¿Sí? Y al lado de la moto iba un señor en bicicleta. Y decía, uy, ¿quién tuviera una moto? Y al lado de la moto iba un señor caminando. Y decía, al lado de la cicla había un señor caminando. ¿Y quién tuviera una bicicleta? ¿Sí? Y muchas veces puede ser que al lado del que va caminando puede ir un señor en silla de ruedas y decía, ¿quién pudiera caminar? ¿Sí? Y el hombre por naturaleza es que me fue la palabra, es insaciable, inconforme, ¿sí? Y siempre quiere más. Ahí la ambición, ¿sí? La ansiedad, las cosas por tener más y más. Y el Señor sabe lo que tenemos necesidad y Él lo suple, dice la palabra. Pero nosotros debemos enfocarnos, como dice la palabra de Dios, primeramente en el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas nos serán añadidas. Esto no quiere decir que nos van a añadir el carro, la casa, la beca, el helicóptero, no. Si tenemos necesidad de esas cosas, el Señor sí nos las puede añadir. El Señor nos puede bendecir de múltiples maneras, pero no es el foco que el Señor quiere para nuestras vidas. Esas bendiciones, y sí que tenemos bendiciones, que tenemos comodidades. El Señor sabe que tenemos necesidad de pagar el arriendo, los servicios, del estudio, todas esas cosas, y Él nos suple, ¿sí? Pero el sentido es que prestemos nosotros atención a la palabra de Dios para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que Él añada lo que ha de añadir, amén. Lo que Él sabe de lo que realmente es necesario para nosotros. Muchas veces de lo que necesitamos a veces no es lo que queremos, pero debemos de estar contentos con lo que nos da el Señor. Entonces, volviendo aquí al texto de Nehemías, dice que alzaban sus manos y se humillaban delante y adoraban a Jehová inclinados a tierra con reverencia. Decían amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra, de una manera reverente, de una manera en reverencia a nuestro Señor. Sí, eso es lo que debemos hacer con la palabra de Dios, con las alabanzas, con todo nuestro comportamiento en la congregación y fuera de ella también en reverencia a Dios en todo lo que pensemos, digamos y hagamos. Nehemías capítulo 8 versículo 9 dice: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. Entonces recuerden el contexto. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel y Jerusalén había sido llevado cautivo, ¿sí? Inicialmente por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. ¿Sí? Babilonia había conquistado toda esa región y se había llevado gran parte del pueblo, por no decirlo todo, y había destruido las murallas, las puertas y todo eso, y se había llevado a la gente cautiva, ¿sí? Como esclavos. ¿Sí? Recuerden ahí a Daniel de todo eso. Incluso Nehemías era esclavo en ese momento, porque después vino otro imperio, que era el imperio medo-persa, en cabeza del rey Artajerjes, y había conquistado Babilonia y pues se había apoderado también de todo lo que ya se había apoderado Babilonia, en Nabucodonosor, ¿sí? Entonces ellos llevaban una época bastante grande siendo cautivos, ¿sí? En esclavitud, en muchas cosas, y al momento de tener esa libertad de escuchar la palabra de Dios, de poder estar delante de un gobernador como Nehemías, que lo había puesto el mismo rey Artajerjes como gobernador digamos de ahí de Jerusalén, y de poder escuchar la palabra de Dios, la gente se le reaburría el corazón, se entristecían y tal vez pensaban en todo lo que habían pasado, todo lo que habían sucedido, sus familiares perdidos o muertos o cualquier situación.
pero llega el momento en que la palabra de Dios debe tener un efecto de poder en nuestras vidas. Y es ese precisamente, dice, los levitas hacían entender al pueblo, dijeron al pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ¿sí? Dice la palabra de Dios que hay un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para perdonar, un tiempo para todo. El Señor tiene un tiempo para todo y es diferente en cada uno de nuestras vidas. Y aquí les decía el escriba que ya no era tiempo de llorar, sino que ya estaban reedificados, que eran tiempos de gozarse en la presencia de Dios, que era un día santo para el Señor, así como lo es el domingo. O sea, para nosotros, en la cultura latinoamericana, el descanso es el día domingo, ¿cierto? Por eso cuando se dice que debemos guardar el sábado, eso es intentar judaizarse e ir a las costumbres antiguas que el mismo Señor Jesucristo ya abolió, porque Dios no es un Dios de un día, sino es Dios de todos los días. Todos los días deben ser santos para Dios, ¿sí? Para nosotros debemos guardar en nuestro corazón todos los días, ¿sí? Y procurar ser santos y dignos delante de Dios todos los días, de domingo a domingo, ¿sí? Sin importar qué día sea. Todos los días son para Dios, pero como nosotros descansamos el domingo por lo regular, la mayor parte de la población, pues es el día que escogemos o que el Señor ha permitido que nos reunamos, nos congreguemos para alabar al Señor, ¿sí? Y podemos descansar después de las 11, podemos ir a almorzar y acostarnos a dormir toda la tarde si quieren, pero el tiempo del Señor debe ser un tiempo de honra, debe ser un tiempo para la gloria de Dios, ¿sí? Que si queremos salir, como lo mencionaba hace un rato, con la esposa, con los hijos, al parque a hacer una actividad, pues si quiere madrugue un poco más, se va primero a las 7 de la mañana, a las 8 vuelve a la casa, se baña y viene aquí a las 9, ¿sí? O después de las 11 van al parque, van a almorzar, van a jugar, ¿sí? Pero le dan la prioridad número 1 a Dios, ¿sí? Y parte de esa prioridad es congregarse, ¿sí? Parte de esa prioridad es darle el tiempo a la palabra de Dios para que tenga ese efecto en nuestras vidas, ese efecto restaurador, ese efecto de que ya no haya más tristeza ni más dolor, como va a ser en el cielo, ¿sí? Pero el Señor también nos da consuelo acá por medio de su palabra, ¿sí? Por medio de lo que Él tiene para nosotros. Amén. Ahora versículos 8, capítulo 8, versículos del 10 al 12. Dice, luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. El gozo que nos da Dios cada día, sin importar las circunstancias por las que estemos pasando. Él nos fortalece y aquí nos tiene para gloria de su nombre. Y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. No lloren más, callen. ¿Sí? Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Amén. Y dice aquí que todo el pueblo se fue a comer y a beber después de haber estado al frente de la palabra de Dios. O sea, que seguimos con el café. Sí, podemos seguir con el cafecito después de estar delante de la palabra de Dios, de escuchar su palabra. Podemos acudir pues gozosos, con alegría, a comer pan y a beber café y a beber cafecito, ¿sí? Unánime juntos, gozosos con alegría, porque hemos entendido la palabra de Dios. Amén. Es que esa parte la entendimos hace rato. Porque el día del Señor es tiempo de alegría y gozo en la presencia de Dios. Amén. Y el pueblo estaba afligido, como les había mencionado, pero era el tiempo, ese tiempo ya había pasado. Veamos Eclesiastés 3, al 4.
4, Eclesiastés capítulo 3. Versículo 4. Está ahí antes de Cantares, después de Proverbios. Eclesiastés 3:4 dice: tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de echar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de ganar, tiempo de desechar. Tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar. Tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. Amén. Hay un tiempo para todos, Dios tiene un tiempo para todos y cada uno de nosotros en diferente época y circunstancias a cada quien, ¿verdad? Pero mientras estamos en la presencia de Dios, es un tiempo para estar gozosos en su presencia, un tiempo para escuchar su palabra, para darle la importancia y entender el poder que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas, para nuestra edificación, para nuestra preparación. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo viene pronto, Él está pronto a venir, Él está por llegar, Él está por venir a recoger su iglesia y llevarnos a esos lugares celestiales que Él tiene para nosotros. Amén. Amén. Entonces, oremos y le damos la gloria y la honra a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros. Amado Señor y Padre Celestial, agradecemos tu amor, tu misericordia y tu palabra, Padre, que nos has traído en esta mañana. Esta palabra que nos reedifica, que nos ayuda, que nos deja en evidencia el poder de tu palabra, el poder de tu amor, el poder de lo que tienes para nosotros, Señor. Perdónanos por no darle el lugar que te merece, no darle la importancia a la palabra de Dios, no darle la importancia a congregarnos, Padre. Y ayúdanos, Dios Todopoderoso, para ser edificados cada vez más, para ser redarguidos y reconstruidos, Padre, para honra de tu nombre, para gloria tuya. Ayúdanos, Señor, a entender cada vez tu palabra y a poder llevar tu palabra en nuestros corazones para gloria de tu nombre. Dejamos todo en tus manos, Padre amado. Dejamos todo, Señor, nuestra vida, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y cada uno de nuestros familiares, nuestros allegados, toda la iglesia, la congregación, cada familia representada, Señor. Te pedimos que obres en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.